Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, muchachos. Les voy a estar impartiendo la materia de Filosofía y de Educación. Mi nombre es Miguel Ángel Machoro Cabello. Hablar de filosofía y de educación implica, de alguna forma, considerar uno de los temas más importantes, que en este caso es el hablar de la libertad. Ustedes saben que hablar de libertad implica tener en consideración que no es una sola la concepción que se tiene acerca de lo que es la libertad, ya que la palabra libertad es una palabra de carácter polisémico, lo que significa que hablar de libertad nos lleva a pensar en muchas manifestaciones, en muchas posturas de carácter filosófico acerca de lo que representa la libertad. Hemos hablado ya de lo que en este caso son los obstáculos de la libertad, y ahora nos lleva a tener que hablar de los condicionamientos de la libertad. Se habla de que los condicionamientos son de dos tipos: objetivos y subjetivos. Pero antes de pasar a la explicación de lo que son los condicionamientos, tanto subjetivos como objetivos, me gustaría escuchar la opinión de alguien, su punto de vista acerca de lo que entienden por condicionamiento. Alguien que quiera dar su punto de vista acerca de lo que es un condicionamiento, cómo entienden ustedes el condicionamiento, y posiblemente la palabra condicionamiento también tiene una característica similar a lo que en este caso es la propia palabra libertad. Es decir, que el condicionamiento no solo tiene una aplicación, sino tiene aplicación en diferentes campos. Pero para lo que es el tema de la libertad, ¿qué sería para ustedes la palabra condicionamiento? ¿Sí? Bueno, en este caso, la palabra condicionamiento yo lo entiendo que se refiere a las acciones que van a tener una causa y un efecto. Es decir, si tú haces algo, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Eso para mí sería un condicionamiento. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. De igual forma, pues, al decir la palabra libertad, lo primero que se viene a la mente es una libertad en su totalidad, y era lo que lo comentábamos en la clase pasada, la parte del libertinaje. Esos condicionamientos podrían inferir para que esa libertad no se convirtiera en libertinaje. Pero entonces también se viene la pregunta: ¿cómo es posible que la libertad sea libertad teniendo condicionamientos? Porque como dice la compañera, son como, no como obstáculos, son como limitantes para esta libertad. Entonces, ¿cómo es libertad? Gracias. Rafa. Pues, bueno, profe, yo creo que los condicionamientos van a ser los factores que determinen el alcance que tenemos del derecho de ejercer nuestra libertad. Entonces, el condicionamiento es lo que te va a permitir, ya sea político, religioso, el alcance que tenga tu libertad, tu derecho de ejercer esa libertad sin afectar la libertad de otros. Correcto. La idea de hablar de condicionamientos va en el sentido de que, saben ustedes, hay una pregunta que manejábamos con anticipación, y esa pregunta es: ¿conocen a alguien del todo libre? Y no solo en ese caso el planteamiento como tal, sino de alguna forma establecer que si hablamos de libertad en educación, se hace también un planteamiento, y ese planteamiento es: si podemos hablar de libertad en el campo de la educación, ¿cuál sería esa forma de libertad? Por eso el análisis que estamos llevando a cabo a través de lo que son los llamados condicionamientos de la libertad. Les decía yo que hablar de condicionamientos implica de alguna forma establecer lo que sería, por un lado, aquellos que tienen que ver con la persona, llamados condicionamientos subjetivos, y que en este caso son de dos tipos: fisiológicos y psicológicos. ¿Por qué como condicionamiento subjetivo lo que son
el aspecto fisiológico y el aspecto psicológico, yo les pregunto, si hablamos de una plena libertad o de una libertad absoluta, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de elegirse físicamente o fisiológicamente? No. ¿Qué factores intervienen entonces para determinar la manera o forma de cómo somos fisiológicamente, si es que podemos hablar de libertad? No sé si alguien me pudiera de alguna forma dar una idea de qué factor estaría influenciando el que no se pueda hablar aquí de una plena libertad en el ámbito de lo fisiológico. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tener una estatura de 1,90, tez blanca, ojos azules, cabello quebrado, posiblemente rubio? ¿Por qué no somos así si estamos hablando de que hay libertad? ¿Qué factor resulta ser limitante para no poderse determinar fisiológicamente? La genética, por supuesto, porque de alguna manera ustedes saben, las características de nosotros los mexicanos están en una dependencia directa de lo que es la raza. Nuestra raza, saben ustedes, es una raza mestiza, es decir, una mezcla entre la raza española, la raza indígena, y también ya agregábamos en algún momento ciertas situaciones de tipo árabe, lo que nos lleva precisamente a ser físicamente como somos. Por ello, a esto se les considera como aspectos de tipo personal, a lo fisiológico y a lo psicológico. Lo psicológico, muchas veces se ha cuestionado acerca de por qué el latino, por qué el mexicano en algún momento tiene cierto tipo de mentalidad. Hablando, por ejemplo, en el campo de lo social, se establece que al mexicano le gusta mucho la fiesta. Hay una explicación, ¿y cuál sería esa explicación? El tipo de mentalidad que tenemos los mexicanos. Nos gusta precisamente hacer amigos, nos gusta de alguna forma estar conviviendo no solo con los que son parte de una comunidad, sino también en este caso con quienes como extranjeros nos llegan a visitar. Y hay una explicación, hay una cuestión eminentemente de mentalidad que nos lleva a ser personas abiertas. El siguiente tipo de condicionamientos son, podríamos llamarle ya externos a la persona, por eso la denominación de condicionamientos objetivos. Y dentro de los condicionamientos objetivos tenemos precisamente al factor económico, al factor político, a lo que es la propia religión, a lo que resulta ser la cultura y sobre todo algo que destacar ahí, factores sociales y familiares. Y quizás agregaríamos factores educativos. ¿Por qué resultan ser condicionamientos para la libertad? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, posiblemente hacer un viaje al extranjero, conocer algún país de Europa, pero no lo podemos hacer porque tenemos una limitante de tipo económico? Otro factor, el factor político. De alguna manera, poniendo el caso de aquellos países que son gobernados quizás por personas autoritarias, ¿acaso el ciudadano tiene la oportunidad de elegir? Diríamos que no. La persona en algún momento se encuentra limitada, puesto quien ejerce el poder es precisamente alguien que no fue votado democráticamente, sino que fue una imposición. Entonces, desde la política tenemos exactamente esa limitante, por lo tanto, se vuelve un condicionamiento. La religión, cuando se habla comúnmente de religión, viene a la mente, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau. Saben ustedes que Juan Jacobo Rousseau es uno de los hombres más representativos dentro de lo que son las teorías generales de la educación. Juan Jacobo Rousseau establecía, en cuanto a la naturaleza humana, que el hombre es un ser eminentemente bueno. Quien lo hace malo es la sociedad, pero destacando aquí la parte de lo que es la religión,
él decía que la religión es cuestión de situación geográfica. Si a los mexicanos, por ejemplo, nos tocó nacer en ese territorio, y en este territorio se profesa una religión, pues esa es la religión que a nosotros nos corresponde profesar. Por eso se ve como condicionamiento. Es decir, es una cultura que en este caso se implanta, se instrumenta, que nosotros la asumimos por haber nacido precisamente en México y que de alguna forma la profesamos. Pero también la religión no solo en ese sentido se vuelve un condicionamiento, sino también se vuelve un condicionamiento porque en ocasiones las personas, a partir de lo que es el señalamiento de la norma religiosa, se ven como que imposibilitadas a realizar algo. ¿Por qué? Porque la norma en ese caso lo prohíbe. Por el lado de lo cultural, no sé si alguien me podría decir, recordar qué representa en sí la cultura, cuáles son los sentidos en los que ha aplicado la palabra cultura. Si recuerdan, ya lo habíamos visto con anterioridad como tema a la cultura. ¿Quién me podría apoyar diciendo qué recuerda acerca de lo que es la cultura para más adelante asociar precisamente este término con lo que representa propiamente el hablar de obstáculos? Alguien que quisiera darle su opinión o punto de vista, o bien recordar lo que es en sí la cultura. A ver, Mónica. No, pues mencionábamos la clasificación de tipos de cultura y veíamos que se veía de diferentes maneras, que era la tópica, la histórica, la mental, estructural y la simbólica. Y de acuerdo a cada una se veía diferentes condiciones. Digamos, en la tópica se veía que era como una lista de categorías en la cual solamente, bueno, son como organizaciones sociales, religiosas y económicas. En la histórica, pues era una herencia social, una herencia que nos dejaba nuestro pueblo y en la vida de los seres humanos que se desarrollaban en esa determinada sociedad, donde se solucionaban problemas y se adaptaban a vivir dentro de la misma sociedad. La mental era el conjunto de ideas, símbolos, comportamientos y que distinguían a las personas de las demás sociedades. Y la estructural consistía en ideas, símbolos, postulados postulados. La simbólica se basaba en significados asignados que se compartían dentro de la misma sociedad. Es como, bueno, en conclusión sería que la cultura es algo que se desarrolla en una sociedad y es algo que adoptan las demás personas para así vivir. De acuerdo. Mire, no sé si nos podría usted apoyar mencionando, a partir de lo que acabamos de escuchar acerca de lo que es la cultura, cómo la cultura se podría volver un obstáculo de la libertad. Pues se podría decir que la cultura se consideraría un obstáculo para la libertad, teniendo en cuenta algunos motivos de antecedencia, como el entorno en el que se vive o el entorno en el que se ha desarrollado, como familiar, social o éticamente. Entonces, representaría un obstáculo en sí para la manera de pensar en conformidad a la libertad de pensamiento. Entonces, en sí ese sería un obstáculo, la sociedad y el desarrollo. Correcto, muy bien, gracias. Jiménez, acerca de esta misma idea, ¿cómo observa usted, sobre todo en la actualidad, esta situación de la cultura? Si recuerda, decíamos que actualmente la cultura es entendida como un hábito de masas, es decir, lo que yo hago lo puede hacer otra persona. Si él lo hace, lo puedo entonces yo hacer. En ese sentido, ¿cómo operaría la palabra cultura como un obstáculo? ¿Cuál sería su punto de vista, su opinión acerca de ello? Bueno, pues retomando lo que ya habían comentado anteriormente, el obstáculo sería que la cultura más que nada se va heredando. Entonces, nuestros antepasados nos heredaron lo que ahora somos, por así decirlo. Las diferentes sociedades
en los diferentes lugares en los que nos desarrollamos, pues son culturas diferentes. Entonces la diversidad de masa es lo que generaría eso como obstáculo. Muy bien, gracias. Entonces, de alguna forma destacar que la palabra cultura, como lo destacan algunos de ustedes, tiene que ver fundamentalmente con lo que es una transmisión de costumbres o hábitos. Sin embargo, en la actualidad la palabra cultura recibe esta significación de un hábito de masas y que ha llevado precisamente a que en instituciones, por ejemplo, educativas, el arraigo que tiene un niño o un alumno de cuestiones culturales se vuelva precisamente un obstáculo para el actuar libremente de ese niño, de ese joven, en lo que sería un salón de clases. En cuanto a lo familiar, como obstáculo, como condicionamiento de la libertad, ¿qué podríamos decir al respecto? Adelante, por favor. Pues que eso que te imponen tus padres, el hecho de que te dicen en tanto lo religioso o lo cultural, tal religión, y es lo que te limita en cierto modo y fragmenta eso de la libertad. Correcto, muy bien. ¿Algún otro punto de vista? Adelante. Siento que ahí en lo familiar también entraría pues los valores que tiene uno como en el contexto familiar, y pues de ahí denotaría saber si tú vas a tomar la decisión o no de acuerdo a los hechos que te acontezcan. Muy bien. Rafa. Bueno, yo creo que un obstáculo sería familiar. Por ejemplo, cuando tú quieres estudiar una carrera, por ejemplo, ciencias de la educación, y tu papá quiere que seas doctor, ahí no te está dejando ejercer tu derecho de libertad de decisión. Correcto. Entonces, ahora debemos entender por qué a manera de intercepción de conjuntos se presenta la pregunta, ¿yo libre? ¿Realmente podríamos de alguna forma determinar si somos o no somos libres? Si en nosotros existen no solo obstáculos, sino también condicionamientos que limitan propiamente a la libertad. Y teniendo como referencia esto, ¿qué representa propiamente el hablar de libertad en el contexto educativo? ¿Hasta dónde podríamos hablar de libertad en el contexto educativo? ¿Hay o no libertad en este campo? No sé si alguien quisiera dar su opinión acerca de lo que representa el hablar de libertad en el campo de la educación. Adelante. Bueno, yo investigué acerca de qué es la libertad en el contexto educativo. Se puede hablar que una educación es libre cuando se le permite al alumno tener una libre expresión de sus ideas, cuando hay libertad, cuando usted como educador hacia nosotros existe un respeto y tiene una ideología de su persona. Usted debe igual cumplir, tanto usted como nosotros debemos cumplir condicionamientos y autonomía. Lo único que se puede decir en general de un contexto educativo es que aquí nosotros como alumnos somos libres de expresar nuestros prejuicios, nuestros estereotipos y tener una libre autorrealización. Eso para mí sería la libertad, hasta cierta manera que se nos proporciona la escuela. Correcto. ¿Sí? Bueno, para decir lo que acaba de decir ahí, creo que no hay como tal una libertad en la educación. A nivel ahorita profesional, a lo mejor somos un poco más libres de expresar nuestras ideas, incluso pues es una obligación, ¿no?, que podamos pensar y sacar nuestras propias conclusiones, pero a niveles más básicos es muy difícil que esto se dé. Pues por ejemplo el uniforme, no eres libre de asistir a una clase como tú quieras vestirte, tienes que llevar un uniforme. No eres libre, por ejemplo, de llegar a la hora que tú quieras, tienes que cumplir un horario para de entrada y de salida. También muchas veces no se presenta la libertad cuando quieres expresar tus ideas. Algunos maestros no se prestan para eso, o sea, no puedes decir algo que no quiera escuchar el maestro o que no sea acorde a lo que la clase quiere saber. Gracias. Bueno, es que aquí, con lo que dice la compañera, yo creo que sí hay libertad,
educativa para los alumnos, solo que las acciones, como mencionaba hace un momento, van a tener su consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los condicionamientos son los que están limitando esa libertad. Sí hay libertad, pero hay condicionamientos objetivos en esa libertad. De acuerdo. Por último, Macías. Pues yo no creo que haya una libertad como tal, porque de cierta forma hasta las mismas actitudes de los alumnos. Estamos viendo que, no sé, un niño en preescolar tiene la libertad de correr y saltar, y un alumno de preparatoria no tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque lo tachan de llamativo o lo tachan de falta de, de exceso de expresión. Entonces, están limitando la expresividad como tal. Quizá ser limitantes, porque tienen que haber limitantes como tal, para que podamos habitar en una sociedad educativa. El niño fácilmente le dicen, dibuja una flor, y dibuja una flor de color azul. Llega con la maestra y le dice, no, tienes que dibujar una flor roja. Entonces el niño se dogmatiza y toda su vida va a dibujar flores rojas. Entonces, no creo que haya una libertad. De acuerdo. Entonces, dejamos abierta precisamente la pregunta de si podemos hablar o no de libertad, no solo en el contexto educativo, sino en este caso en cualquier otro ámbito, que con el transcurrir de los temas ustedes irán dando respuesta o no precisamente a esta inquietud de si conocen a alguien del todo libre. Buenos días.